Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está conmigo y contra mí. Soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor. Celebra victorioso. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Soy más que vencedor en Cristo. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Buenos días, hermanos, les saluda el pastor José Hermosa, les saludo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y hoy, domingo 23 de agosto del 2020, vamos a dar inicio al culto de hoy en la iglesia cristiana Caminando con Jesús. Pero vamos a comenzar con una oración. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, bendito Dios, oh Padre celestial, por tu amor, por el privilegio que tú nos das, Señor, de compartir tu palabra, Señor. Oh bendito Dios, por tu presencia, Señor, en nuestros corazones, oh Señor, y en nuestra familia. Oh Señor, ahí en cada casa, Señor, reunidos, papito lindo, para que tú, Señor, puedas hablarnos, Señor, en esta mañana, en este día. Habla a nuestros corazones, Señor. Bendice, Señor, nuestras vidas con tu palabra. Que esta palabra que recibimos dé fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias, Señor, bendito Dios, oh Padre celestial, por ese amor, Señor, bendito Dios, que tú nos tienes. Y también, Señor, damos gracias, Padre, porque, Señor, tú haces llegar este audio, Señor, a varias personas que aún todavía no te conocen, oh Padre celestial. Pero, Señor, que la palabra tuya hable a sus vidas, Señor, y dé fruto también en sus vidas. Y dé, Señor, bendito Dios, esa vida eterna, Señor. Oh Señor, ese nuevo nacimiento, esa nueva criatura en Cristo Jesús, oh Padre celestial. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 8. Filipenses 4, verso 8. Cada uno ahí en sus casas con la palabra del Señor. Amén. Y ponemos todo a disposición del Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios. Y hemos alabado al Señor. Gracias por esa alabanza, ese tiempo de alabanza y adoración a través de nuestro hermano Manuel Ábalos y familia. Es una bendición para la iglesia. Amén. ¿Listo, hermanos? ¿Tienen Filipenses 4:8? El libro de Filipenses 4:8, capítulo 4, verso 8. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Vamos a repetirlo nuevamente para que se grabe en nuestros corazones.
Dice así la bendita palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Gracias, Señor. Gracias, papá. Oh, bendito Dios por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espero, hermanos, que ya se lo hayan aprendido de memoria, y después de aprender de memoria qué se hacía, meditar el versículo aprendido, y después de meditar el versículo, ¿qué tenía que hacer? Amén, hasta acá lo he escuchado. Tenía que ejecutarlo, ¿no? Hacerlo, amén. Hacerlo, poner los pensamientos, cambiar nuestros pensamientos, ¿no? A veces tenemos pensamientos del mundo, eso había que sacarlo, había que disciplinar nuestra mente y poner los pensamientos de Dios, todo lo que es verdadero está en la palabra del Señor, todo lo que es verdadero son sus promesas. En este día vamos a hablar sobre piensa en la verdad acerca del futuro, amén. Piensa en la verdad acerca del futuro. Cuando no tenemos los debidos y correctos pensamientos en el presente, nos llenamos de angustia, de estrés, y esto nos acarrea un futuro incierto, doloroso, triste, cuando el deseo de Dios es lo que dice en Juan 10:10. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Para eso ha venido nuestro Señor Jesucristo, para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Amén. En cambio, el ladrón, el enemigo, el diablo, dice que ha venido para robar, para hurtar, dice, y para matar y destruir. Pero Jesús ha venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Esa es la voluntad del Señor, que tengamos vida y vida en abundancia. Amén. El deseo del Señor no es que caminemos por este mundo sin gozo, sin esa paz, sin ese amor de Él que se manifieste. El deseo del Señor es que tengamos esa vida y para que la tengamos en abundancia. Amén, hermanos. Pero para esto tenemos pues que andar con el Señor. Para esto tenemos que obedecer al Señor, consagrar nuestras vidas al Señor, estar en comunión con Dios. Amén. Recuerde bien cuando Jesús habló de la vid y los pámpanos o las ramas. Las ramas no pueden llevar frutos si está alejado de la vid. A veces queremos, ¿no?, bendiciones del Señor, pero desligado de la vid. No, eso no funciona. Amén. No funciona. Tenemos que acatar y someternos a la palabra del Señor. Si la palabra del Señor todos estos domingos nos está diciendo, piensa en esto, amén, eso debemos pensar. Todo lo verdadero está en la palabra del Señor, amén. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, amén. Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, dice el Señor. Entonces, hermanos, yo creo que ya ustedes lo están poniendo por obra, que ya se aprendieron de memoria el versículo. Una vez aprendido, ¿qué tenían que hacer? Meditar el versículo, amén, meditarlo. Y una vez de meditar, ¿qué tenían que hacer? Ejecutar, amén, ejecutar, poner las promesas de Dios en su mente, amén. Dios es bueno. El correcto pensamiento acerca de Dios, eso también ya lo vimos, el correcto pensamiento acerca de su palabra. Y hoy día vamos a ver, ¿no?, piensa en la verdad acerca del futuro. ¿Cómo debemos pensar del futuro? Amén. Pero el enemigo, como dice Juan 10:10, ha venido a robar o a hurtar, a matar y a destruir. Y Él, por lo tanto, para que nosotros tuviéramos un futuro incierto, Él está obrando en el presente. ¿Con qué? Con pensamientos. Amén. Con pensamientos suyos, con pensamientos del mundo, con pensamientos que dan lugar a nuestra propia carne, de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero Dios no quiere, amén. Juan 10:10 dice bien claro que Él ha venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Está claro esto, hermanos? ¿Está claro? La voluntad del Señor
es buena. Amén. Dios es bueno. Amén. Dios te ama. Cada hermano, cada hermana debe estar seguro de esto, que Dios te ama. Y cada persona que nos escucha también debe estar seguro que Dios lo ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Listo. Entonces, va a haber cuando nosotros no vivimos esa palabra en nuestra mente, no la tenemos, no ejercitamos esa palabra en nuestra mente, no la ponemos ahí, muchas veces va a venir un miedo que incapacita, hermano. El miedo incapacita. El miedo nos incapacita en pensar y hacer la voluntad de Dios. Por eso Él ha puesto su paz dentro de nosotros. Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, dice. Amén. ¿Para qué entonces? Para no tener miedo. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor? Nos ha dejado su paz. Nos ha dado su paz. Amén. Y no esa paz como el mundo la da, pues no. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz del Señor. La paz que tenía Jesucristo cuando estaba aquí en esta tierra. Usted ha visto en los evangelios que Jesucristo paraba pues afanado, turbado, sin paz en su corazón. No paraba así. Amén. Pero esa paz que Él tenía en su corazón, esa paz que Él vivía, esa paz nos la ha dado a nosotros. Nosotros tenemos esa paz de Dios. Amén. Pero ¿por qué no se manifiesta? Muchas veces por eso, hermano, porque no tenemos comunión con Dios. A veces nuestro andar hace que el Espíritu Santo que vive en nuestro corazón se contriste, se apague. Amén. Debemos vivir una vida de consagración al Señor. Amén. Para que esa paz reine en nuestro corazón. Y no tener miedo. Así anulamos el miedo. Ese miedo que nos incapacita en pensar y hacer la voluntad de Dios. Cuando entra el miedo, hermanos, en nuestras vidas, no podemos hacer la voluntad de Dios. Estamos pensando nomás en eso que nos hace dar miedo. Y no caminamos en el Señor. Tenemos miedo. Por eso también esa exhortación que siempre nos acordamos que le dio a Josué y también a nuestras vidas. Esfuérzate y sé valiente. Amén. Tenemos que ser valientes. No dejar que el miedo se apodere de nosotros. Amén. Y encima el Señor nos ha dejado de su paz para andar tranquilos también nosotros en esta tierra. Entonces, sé que ese miedo que nos incapacita viene a nosotros por diversas razones. Viene ese miedo que a veces nos incapacita. Pero vamos a mencionar solamente 6. Amén. 6 razones. Primeramente, a veces tenemos miedo por los desastres. Los desastres. Vivimos una pandemia como un desastre. Y algunos ya están pensando en otra pandemia, hermano. Estamos pasando el COVID-19 y ya otros ya se están proyectando en el futuro con el COVID-21. También ya se están proyectando con la hambruna. Y comienzan, hermanos, a estresarse. Comienza el enemigo también a meter sus pensamientos y el mundo también. Y comenzamos a tener miedo. Y ese miedo nos incapacita a hacer la voluntad de Dios. Porque estamos pensando en eso damos toda nuestra energía. Vivimos en una zona sísmica también. Y pensamos, ¿cómo será? Pero lo sabremos cuando ocurra. Amén. Vamos a saberlo eso cuando ocurre el sismo, sino cuando uno no lo sabe, ¿no? A veces nosotros hacemos eso, conjeturas, y estamos ahí viviendo eso. También hay otra razón, hermanos, es la economía. La economía, la perspectiva de no tener dinero suficiente o de la pérdida del empleo que muchos han experimentado en esta pandemia, o el de quebrar su empresa, también se habla de esto. Genera preocupación y miedo. Y si esto se añade el miedo de perder su casa, porque algunos hasta han hipotecado su casa, ¿no? Por llevar una empresa a cabo, o de que la economía nunca mejore, o que las ventas van a bajar con esto. Es fácil ver cómo el miedo engendra más miedo, hermano, ¿no? Como un pensamiento de temor, de miedo, atrae otro pensamiento de temor. No es la voluntad de Dios. Amén. Pero estas son razones, estoy mencionando solamente las razones que causan muchas veces en nosotros miedo.
Hay muchas más, pero en este mensaje vamos a solamente mencionar 6. El tercer motivo, se puede decir así, la tercera razón es la crianza de los hijos. No sé si usted se ha dado cuenta que hay varios padres, ¿no? Ya varios padres. Y en la crianza de los hijos, normalmente los padres sienten temor por sus hijos. Primero, nos preocupamos por el embarazo, ¿no? ¿Cuántos han estado así preocupados por el embarazo, por el desarrollo del niño, ¿no? Y por un parto seguro? Estamos ahí y a veces con miedo. Confíe en el Señor. Amén. Si usted tiene una esposa que está gestando, confíe en el Señor. No esté pensando que el futuro vendrá algo malo. No. Amén. Pero a veces entra el miedo por esa razón. Luego de nacer el niño trae sus preocupaciones y un tiempo de muchos desvelos, eso es verdad, ¿no? Su vacuna, a veces se llena de gases y nos asustamos, hermano, ¿no? Y es más, cuando es primerizo o primeriza, se asustan y comienzan a tener miedo. Tienen miedo en este proceso en el cual el bebé, pues, ¿no? A veces no tiene un horario fijo de dormir y causa muchos desvelos. A veces se preocupan, están preocupados en eso. Y nos dejamos llevar por eso y nos alejamos, hermano, de esa prioridad que tenemos en la palabra del Señor, de confiar en Dios, de tener fe en la palabra del Señor, de orar, de buscar a Dios. Buscamos rápidamente al doctor y no a Dios, ¿no? Cuando somos cristianos, amén, y debemos orar primeramente, amén. Pero estas son razones que causan eso. Luego de crecer el niño, dicen, los padres aumentan los temores al preocuparse. Los padres, ¿no? Una vez que ya creció el niño, pues a veces nos preocupamos por accidentes, maltratos. Estarán haciendo bullying a mi hijo allá en el colegio, qué es lo que estará pasando. A veces por los delitos también, ¿no? Gente que es mala, perversa. ¿Cuánta gente que tienen enferma la mente? Los conocidos pedófilos. Y tanta delincuencia que se ha aumentado, hermano. El ambiente de la escuela. Estamos a veces preocupados, asustados. ¿Cómo será ahí? De repente no... ¿Cómo estarán los baños? ¿Se contaminarán? De la contaminación ambiental, también nos preocupamos por nuestros hijos. La guerra, ¿no? Gracias a Dios en nuestro país no hay guerra, en otros países sí hay guerra, amén, y uno está preocupado por sus hijos, irán o no irán a la guerra. Imagínense que acá hubiera guerra, estaría asustado uno, ¿no? Son razones a veces, y descuidamos la comunión con el Señor, nos descuidamos de esa fe y de esa confianza que debemos tener en el Señor, ¿no? En el futuro del mundo. También estamos en mis hijos, ¿qué será en el futuro? ¿Cómo será este mundo? Cada vez va en peor. Y por encima de todo, ¿no? Como cristianos que somos, está ese temor del no saber si nuestros hijos amarán y seguirán a Cristo para que puedan disfrutar de la vida eterna. También nos preocupamos, ¿no? De su futuro y estamos ahí pensando cuando tenemos cosas que hacer en el presente, hermano, que nos roban verdaderamente la bendición y la posibilidad de alcanzar, pues, la salvación y la vida eterna para toda nuestra familia. Entonces también luego nuestros hijos son adultos ya y nos preocupamos, hermano, por la elección que hagan de los cónyuges. Uno está preocupado, ¿no? ¿Qué cónyuge escogerá mi hijo, ¿no? Y a veces se le calienta en la cabeza, hermano, y quiero eso, quiero esa. La economía de la nueva pareja también, ¿no? A veces los hijos ya se casan y uno está preocupado y está, ¿no?, viendo su futuro incierto, cómo es su economía, ¿no? Cómo estará la posibilidad también de divorcio. A veces está pensando, uy, de repente se divorcian, ¿no? A veces nuestra mente vuela, hermano, y vuela de una manera, pues, negativa, ¿no? De acuerdo a la palabra del Señor, ¿no? Y cuando llegan los nietos, el ciclo de temores comienza de nuevo, ¿no es cierto? Ahora nuevamente con los nietos. Y nos angustiamos por los nietos, ¿no? Preocupados por los nietos, en vez de confiar en la palabra del Señor y
buscar las promesas de Dios. Amén. Para fortalecernos y ponerlos en nuestra mente. Amén. También otra razón para que entre el temor es la soltería, hermano. Muchos solteros temen pasarse la vida en la soledad. Y aún los que están casados a menudo temen la soledad del divorcio y la viudez. La soledad. Yo creo que a nadie le gusta la soledad, estar solo. No es bueno que el hombre esté solo, dijo el Señor. Amén. Y muchas veces trae depresión. Y esto muchas veces pues hay temores. Temor en una persona masculina o femenina de pasar la vida pues así, ¿no? Solo. También la posibilidad de divorcio, ¿no? Eso, la soledad por el divorcio y la viudez. La quinta razón que vamos a ver es el envejecimiento. Cuando llega ya la tercera edad. Todavía no llego, hermanos, por si acaso. La enfermedad y el sufrimiento también, ¿no? También vienen a tocar la puerta en las personas adultas, el temor a la vejez y a necesitar de cuidados al estar convalecientes en sus últimos años. Uno se pone a pensar en todo eso, hermano, y entra el miedo. Y el diablo comienza pues a sembrar más cizaña, más temor en nuestras vidas. ¿Cuántas personas a veces tienen ese temor? Viven con ese temor, ¿no? Tienen miedo a la vejez, necesitar cuidados de estar convalecientes en sus últimos años y encima sin tener dinero suficiente. También temores a la enfermedad y al sufrimiento, robando el gozo y la paz. Eso nos roba el gozo y la paz. Gente a veces de tercera edad tristes, ¿no? Por estas cosas, por estos pensamientos que acerca de su futuro. El joven generalmente no piensa en esta edad, cree que toda la vida va a ser joven, pero uno va llegando ya a una edad donde ¿no? Estos pensamientos tratan de al menos de entrar en nuestra mente y causar ese miedo en vez de nosotros confiar en la palabra del Señor. También otra razón es la razón de la muerte. La muerte. Tenemos temor a la muerte. Ponemos un pánico a la muerte. Como creyentes, hermanos, no debería ser esa posición de nosotros. Amén. Muy relacionado con el temor a la enfermedad está el miedo de la muerte. Me da una enfermedad, ya me voy a morir, ¿no? Estamos pensando así, ¿no? En vez de pensar o agarrar nuestra Biblia, hermanos, y buscar las promesas del Señor. Amén. Y nacen las preguntas, pues en ese estado uno nace la pregunta: ¿cuándo moriré? A veces están ya mirando el futuro: ¿cuándo moriré? ¿Cómo moriré? ¿Sufriré con dignidad? Porque a veces tenemos la perspectiva del apóstol Pablo sobre la muerte. Pablo sí tenía bien claro el tema de la muerte. Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Sabía, lo tenía bien claro que el morir para él, ¿qué era? Ganancia, ¿no? Lo tenía bien presente, ¿no? Pero a mí el vivir es Cristo, o sea, estoy viviendo en Cristo Jesús, ¿no? Pero el morir es ganancia. Amén. O sea, vivo o ya pasando o fallecido, era bendecido. Amén. Y nosotros también somos bendecidos. Amén. Para nosotros el vivir debe ser Cristo y el morir debe ser ganancia. Amén. No podemos estar asustados por el mundo, ¿no? Cuando vamos a morir, ¿no? Ya creo que ya esta enfermedad que me ha dado me va a llevar a la muerte. A veces está con resfrío nomás y ya se siente morir. Él enseña pues que morir es sencillamente partir y estar con Cristo, pues, ¿no? Es lo que nos enseña. Y que estar con Cristo es muchísimo mejor. Eso también lo habla en Filipenses 1:23. Partir y estar con Cristo es muchísimo mejor, dice en el verso 23. Amén. Es mucho mejor, ¿sí o no? Imagínate, ya no deudas, ya de repente no, ya no un montón de crisis, pandemias, terremotos, temblores, ¿no? Enfermedades, todas esas cosas, hermano, que angustian, ¿no? Y nos maltratan. Estar con Cristo es diferente, es una ganancia, como dice Pablo. Amén. Es muchísimo mejor, como dice en el verso 23. Amén.
estar con el Señor. Entonces él lo tenía bien claro este tema. Pero muchas veces nosotros nos descuidamos, hermanos, y no hay palabras, no hay fe y no hay confianza. Por eso que el Señor dice, piensen que en todo lo que es verdadero. Amén. Si Jesús venció la muerte, nosotros también hemos vencido a través de Cristo Jesús la muerte. La muerte ya no nos puede agarrar. Hemos vencido en Cristo Jesús a la muerte. Amén. Cuando el cristiano fallece, ¿no?, pasa a la presencia del Señor, su alma, su espíritu. Amén. Entonces, tenemos que vencer el miedo. Amén. A pesar de estas razones que hemos mencionado, tenemos que vencer el miedo. Amén. Entonces, ¿qué podemos hacer para vencer nuestro temor? ¿Cómo podemos evitar que el miedo robe el gozo de hoy, de este presente, de nuestro presente? ¿Qué podemos hacer para controlar esta dañina emoción? Y a la vez también es furiosa emoción, porque a veces cuando nos agarra el miedo, hermanos, no podemos, nos inmoviliza, no podemos hacer nada. ¿Y cómo podemos dejar de pensar cosas que nos hieren y obstaculizan nuestra fuerza, ¿no?, debido al miedo? Para esto la palabra de Dios viene en nuestro auxilio. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Cuando este miedo comienza a acrecentarse en nuestras vidas, hermano, comienza a tocar la puerta, tenemos que buscar a Dios. Él es nuestro socorro. Amén. Entonces, debemos considerar que generalmente el miedo tiene sus raíces en pensamientos que no son verdaderos y reales, hermano. Ahí tiene sus raíces, ¿no? ¿Por qué tienes miedo? Porque hay pensamientos que no son verdaderos, porque la verdad de Dios más bien debe traer a nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debe traer paz, debe traer ese gozo de manifestar el amor de Dios en nuestras vidas. Amén. Para eso vino Jesucristo. Amén. Para que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, debemos considerar que generalmente pues el miedo tiene unas raíces en sus pensamientos negativos que no son verdaderos ni reales. Esto debemos recordar la exhortación de Filipenses 4:8, que debemos pensar en todo lo que es verdadero. Amén. En todo lo que es verdadero. Por lo tanto, debemos actuar de acuerdo con los hechos, no con sentimientos o fantasías. Amén. Los hechos son la palabra del Señor, es una realidad, es una verdad, ¿no? Ya tenlo tú por hecho. Y no debemos dejarnos llevar por los sentimientos, pues, o fantasías. Comenzamos a ver nuestro futuro incierto por eso. Nosotros somos bendecidos. Amén. Somos bendecidos en todo tiempo. Amén. Entonces, lo que pensemos debe ser pues en lo verdadero, de acuerdo con lo que dice la Biblia. Por eso el cristiano y la Biblia deben estar, ¿no?, siempre. Es que todo cristiano debe tener su Biblia presente, leer la Biblia todos los días, hermano. Todos los días debemos leer la Biblia. Amén. A veces, hermanos, no estoy en contra ya les he dicho, no estoy en contra a veces de lo que ustedes ven con otros predicadores en YouTube, ¿no? Pero han dejado de leer su Biblia. Han dejado muchos de ustedes leer su Biblia, agarrar su Biblia. Nosotros, yo con el pastor Erasmo, también el anciano Henry Melgar, somos de la escuela, se puede decir, antigua, donde no había nada de esto de internet, no había nada de esto pues de celulares, ¿no? Y el cristiano se aferraba a la oración y a la palabra de Dios y al ayuno. Ahí buscaba. Amén. No había pues, no voy al YouTube, ¿no?, y ahí está buscando a los predicadores. No, nosotros hemos aprendido a agarrar nuestra Biblia y de ahí sacar la palabra del Señor. El Señor nos habla a través de ahí. Amén. A través de los pastores que hemos tenido, el Señor nos habla, toca el corazón de los pastores, pone la palabra correcta, la palabra que necesitamos en su boca y nos bendice. Amén. Muchos de ustedes recordarán de repente a sus padres que tomaban apuntes. Muchas veces eso lo tenían en su mente. Amén. Pero ahora se ha perdido mucho eso, hermano.
La Biblia no la agarra solita, su Biblia, y usted le hace trabajar al Espíritu Santo que está en su corazón. Usted quiere que el Espíritu Santo trabaje en tal predicador para que le hable a usted, y el Espíritu Santo que está en su corazón. La Biblia dice que Él nos enseñará, nos guía, nos enseña todas las cosas. Entonces usted debe agarrar su Biblia, hermano. Amén. Y leer la palabra del Señor. Entonces, tenemos que pensar, lo que pensemos debe ser verdadero de acuerdo con lo que dice la Biblia. Verdadero de acuerdo con el carácter santo de Dios según la Biblia. Y debe ser verdadero de acuerdo con lo que la persona dice o hace. Amén. No solamente decirlo, no, sino hacerlo y pensarlo. Primeramente pensarlo. Amén. Decirlo y hacerlo. Amén. Solamente así vamos a vencer el miedo. Amén. El vencer el miedo está en la palabra del Señor. Está en ese carácter santo de Dios. Lo que nos muestra cómo es Dios en la Biblia. Amén. Cómo es su carácter. Qué es lo que aborrece y qué es lo que le agrada. Amén. Él aborrece el pecado. Él aborrece el mal. Amén. Y todo eso lo vamos a ver en la palabra del Señor. Y ese pensamiento, ¿no?, verdadero debe estar en nuestra mente. Debemos pensar entonces en el futuro. A menudo nos preguntamos, hermano, no sé si ha pasado o no, yo creo que en cierta parte de nuestra vida siempre hemos estado a veces con eso, que a menudo uno se pregunta, ¿qué pasará si esto ocurre? Esta pregunta puede generar todo temor acerca del futuro. ¿Qué pasará si hay hambruna? ¿Qué pasará si hay otra pandemia? ¿Qué pasará si invierto y no resulta el negocio? ¿Qué pasará, con mi hijo? Sin embargo, Filipenses 4:8 nuevamente enseña que nuestros pensamientos deben pertenecer al campo de lo verdadero y real. Amén. El campo de lo verdadero y real. Esto descarta todo pensamiento de temor con relación al futuro. Usted debe ver primero su presente, tenerlo prioridad al presente, porque de acuerdo a lo que usted deje en su mente en el presente, es muy posible que su futuro también sea negativo si deja pensamientos negativos en su mente. Los acontecimientos en el futuro, porque los acontecimientos en el futuro no lo son, pues, con relación al futuro. Usted cuando piensa en el futuro, ¿es algo cierto? Cuando piensa en el futuro, pues en su carne, o sin la palabra del Señor, no es algo cierto, ¿no? Es algo que de repente es algo, una conjetura, una suposición, ¿no? Y a veces eso utiliza el diablo para hacernos tener miedo. Amén. Se están pensando ya en el futuro que lo van a despedir del trabajo. Pues eso no es correcto. Amén. No estamos llamados a eso, hermano. Y hay palabra de Dios para estar en paz. Amén. Debemos aprender a no examinar el futuro con preguntas que generen miedo, pues, ¿no? Como una pregunta que puede generar miedo. ¿Y si nunca me caso? ¿No? A veces uno está en eso. Hay jovencitas o jovencitos que tienen temor a eso, ¿no? ¿Y si nunca me caso? ¿Y si pierdo a mi esposo? ¿Y si me detectan un cáncer? Un dolorcito, ya creen que es cáncer en mí. Sale de su boca mismo esa palabra, creo que tengo cáncer. Y después se va el dolor y me equivoqué. ¿Y si mis hijos se ponen rebeldes? También otra pregunta que se hace. ¿Y si con la crisis pierdo mi empresa o negocio? ¿Y si no se vende? Esas preguntas, hermano. Este tipo de preguntas consume nuestra mente e impide amar a Dios y confiar en Él, hermano. ¿Por qué digo impide amar a Dios? Porque cuando Dios demanda que lo amemos con toda nuestra mente. Si no están los pensamientos de Dios en nuestra mente, hermano, no lo estamos amando a Dios con toda nuestra mente. A veces solamente creemos que amar a Dios solamente es un sentimiento. Dios demanda el amor hacia Él con hechos, con acciones. El que me ama, cumple mis mandamientos, dice el Señor. No es algo,
puro besito y abrazo. No, es algo que tiene que reflejarse en tus acciones. Si verdaderamente, pues, no, cuando decimos lo amo con toda mi mente, pues, no, pero están los pensamientos de Dios, los pensamientos verdaderos de Dios en tu mente. ¿Cómo puedes decir entonces que lo amas si no está? Amén. Cuando está, esos pensamientos, esas promesas de Dios, su palabra en nuestra mente, amamos a Dios con toda nuestra mente. Pero si no lo estás, simplemente no son emociones. Nos olvidamos de Él, de su palabra. Entonces, este tipo de preguntas que hacemos nos consume nuestra mente, impide amar a Dios y confiar en Él, ¿no? Cuando entra el miedo, pues ya dejamos de confiar en Él y nos asustamos y estamos ahí nerviosos, afanados, turbados. Y sí, dicen, y si no se vende, y si mis hijos se ponen rebeldes, y si pierdo la empresa, y si viene otra pandemia, y sí. Cualquiera que sea tu y sí, debes recordar que y sí es una conjetura. Amén. Todas estas preguntas son conjeturas, hermano. ¿Y si esto pasa? ¿Y si lo otro pasa? ¿Y si aquello pasa? Son conjeturas. Es una conjetura. Si queremos ver nuestros miedos, no podemos pensar en y sí, pues, ¿no? No podemos. Si queremos vencer, nuestros miedos, no podemos pensar en ese y sí. Si queremos vencerlo, tenemos que anular esos y sí, esos pensamientos hipotéticos. En vez de eso, obedecer. Filipenses 4:8. Nuevamente a Filipenses 4:8. Obedecer Filipenses 4:8. Pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo amable, en todo lo justo, en todo lo honesto, en todo lo puro. Pensar en esas cosas. Amén. Además, el futuro de esta tierra y de nuestras vidas está en las manos de Dios. Todo está en las manos de Dios, hermano. ¿No? Todo ya está escrito. Apocalipsis habla del futuro. Ya está todo en las manos de Dios. No te tienes que tú preocupar por ese futuro. Y Él estará con nosotros también en todo lo que nos depara el futuro, hermano. O Él nos va a dejar. No. Él siempre estará con nosotros en todo lo que nos depara en el futuro. Si vamos a vivir de repente, no, hasta los 80 años estará con nosotros aquí en la tierra y después estaremos con Él en el cielo. Amén. Amén. Estará con nosotros también en todo lo que nos depara el futuro. Mateo 28:20 dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Pone todavía ahí en el verso 20, termina con un amén. Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días también implica pues que está en el futuro con nosotros. Amén. Amén. No necesitamos gastar energía preocupándonos por lo que todavía no es real, acerca de cosas que tal vez nunca ocurran. Ser preocupados, gastamos ahí nuestra energía mental preocupándonos ahí por lo que todavía no es real. Recién comienza el día y ya están diciendo, creo que no va a vender, ¿no? Si no vendo, ¿no? Y están así. No, hermano. Y si me sale mal en el trabajo, o si me despiden en el trabajo, paran pensando así, y eso no es correcto. Amén. ¿No? Estamos gastándonos ahí, preocupándonos, ¿no? Por lo que todavía no es real, acerca de cosas que tal vez nunca ocurran. Amén. Y eso viene la depresión también a nuestras vidas. Ahora, una pregunta, ¿pero qué es lo verdadero y real? Conocemos muy bien los temores, ¿no es así? Pero, ¿qué dice Dios acerca de estas preocupaciones? Hemos visto 6 razones, ¿se acuerdan? 6 razones hemos visto que causan esas preocupaciones, esos miedos, ¿no? Y vamos a ver, amén, cada uno. Por ejemplo, los desastres que hemos visto, que mencionamos, ¿no? Esa razón, el desastre. Las posibles calamidades, incluso terremotos, solo existen en la mente hasta que suceden, ¿sí o no? Solamente va a existir en la mente hasta que sucede. Estamos preocupados este año, ¿no? De repente viene terremoto, hace tiempo que no pasa terremoto, ¿no? Estamos ahí preocupados, ¿no? Y tenemos miedo, se apodera el miedo de nosotros. Cuando la palabra del Señor nos dice, Salmo 46, del 1 al 3, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza,
nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Amén. No temeremos. Tiene que reconocer a Dios, tiene que ver esa característica de Dios, ¿no? Esa bondad del Señor, su carácter. Él dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza. Amén. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque dice, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, Selah. Aunque ocurra todas esas cosas, hermano, dice ahí el salmista, no temeremos. Amén. Porque Dios, ¿qué cosa es? Nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios no te va a dejar solo en las tribulaciones. Pasa un terremoto, como mencionan ahí, ¿no? Ahí se salió el río, se salió, ¿no?, una lluvia pues torrencial, pasa una desgracia, ¿no?, un desastre. No vas a estar solo, vas a tener uno que te auxilia. Su nombre es Jehová, su nombre es el Señor Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial. Amén. Él va a estar con nosotros, dice. Él vendrá por nuestro auxilio en las tribulaciones, nuestro pronto auxilio. No se va a quedar, hermano. Él va a ver a su oveja con problemas, ¿no?, con esos desastres que vienen en el mundo, pero Él va a estar ahí. Amén. Con nosotros, dándonos auxilio. No nos dejará solos. Amén. Por lo tanto, eso debemos estar en nuestra mente, hermano. Debe estar estos pensamientos, lo que dice la palabra del Señor, para no tener miedo a los desastres, ¿no? Estar viendo ahí, si viene un desastre, ¿qué haremos? No, más bien enfócate en el Señor. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es el Señor. O sea, la tribulación no lo vas a pasar sola, no lo vas a pasar solo. El desastre, esta pandemia, tampoco lo estás pasando solo ni sola. El Señor está con nosotros. Amén. Otro versículo que usted lo puede ver en su casa está en Isaías 43, verso 1 al 2. Isaías 43, verso 1 y 2. Usted lo ve en su casa. Amén. Otra causa, otra razón de cual habíamos visto que se origina miedo en las personas, en el creyente, es la economía. Los problemas potenciales de dinero, pues tampoco no son problemas de hoy, pues, hermano. Siempre ha existido. Problemas de dinero siempre ha existido. Amén. En vez de preocuparme, debo recordar el testimonio de David, pues. David, Salmo 37, 25. Salmo 37, 25. Dice así: joven fui. Está hablando David, es un salmo de David. Joven fui. O sea que ya fue joven. Ya no está joven. Y he envejecido. O sea, ¿cuál es la condición de David? Que está viejito. Amén. Está viejo. Amén. Ya está en la tercera edad, ¿no? Y no he visto, mire, en todos esos años de experiencia, en todos esos años de recorrido que tuvo en este mundo, David dice, y no he visto justo desamparado. ¿Cuántos justos hay aquí? ¿Cuántos justos hay en la iglesia cristiana caminando con Jesús? Todos, ¿no? Hasta ahorita. Amén, 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 amén. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Promesa del Señor. Señor cuidando a su pueblo. Amén. Tú eres hija de Dios. No estés pensando, voy a mendigar pan. No vas a mendigar pan. Dios va a abastecer, Dios va a proveer. Quítate ese miedo, ese temor. Amén. Y pon esa palabra, esa verdad, todo lo verdadero en esto pensar, dice la Escritura. Pon esa verdad. Amén. Tu descendencia no va a mendigar pan. No va a haber un justo desamparado. El Señor va a proveer. Amén. También puedes leer en Deuteronomio 10, versos 12 y 13. Apúntalo. Deuteronomio 10, 12 y 13. Salmo 27, 13. Que dice: hubiera yo desmayado, dice el salmista, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Amén. Eso es lo que pasa muchas veces, hermano. Vemos a veces hermanos creyentes desmayados porque no creen que Dios es bondadoso
en la tierra de los vivientes ahora. Dios es un Dios bondadoso. Amén. El fruto del Espíritu Santo en nosotros, uno de ellos es bondad. Es el fruto del Espíritu Santo en la vida de nosotros. La característica de Dios, una de las características, una de las virtudes de Dios es su bondad. Y acá el salmista dice, hubiera yo desmayado. Es verdad que una vez se desmaya, a nosotros desmayan de susto, ¿no? Por no creer en la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Dios es bueno, amén. Dios es bueno. Dios es bueno, amén. No estés pensando cosas negativas acerca de tu economía, ¿no? Pensando acerca del futuro con una economía pues desastrosa, no, amén. No va a pasar eso. Dios no te va a hacer que tu descendencia, tus hijos estén mendigando pan. Tú vas a proveer para tus hijos, amén. Y para eso necesitas pues tener economía, tener una buena economía, amén. Dios va a prosperar la obra de tus manos. Todo esto, hermanos, es acercándonos, teniendo comunión, consagración con Dios. Cuando el creyente obra en la carne, vive en temor. Cuando el creyente obra en la carne, no prueba las bendiciones del Señor. Por eso nos conviene a nosotros como creyentes estar consagrados al Señor, ligados a su palabra. Amén. Otro temor que mencionamos, otra causa de temor, era la crianza de los hijos, ¿no? La crianza de los hijos. De igual manera, las preocupaciones de los padres acerca del futuro no son reales. A veces pensamos en nuestros hijos, ¿qué será de nuestros hijos? Comenzamos a conjeturar en nuestra mente acerca de su futuro. Pero en lugar de preocuparnos por adelantado, hermanos, debemos concentrar nuestra energía en lo que debemos hacer hoy, porque el hoy es real. Amén. Debemos ahí concentrarnos en eso. En vez de enfocarnos ahí, hacer conjeturas, suposiciones en el futuro, debemos pensar, concentrar toda nuestra energía en lo que debemos hacer hoy, porque el hoy es pues lo real, pues hermano, lo que estás viviendo. Efesios 6:4, ¿qué dice? Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dios le pide, según este versículo, a los padres que alimenten, ¿no? Que suplan necesidades de los hijos, preparen y disciplinen a sus hijos. Hoy, amén, hoy. Es un mandato de hoy. Amén. Y luego que se levantan al día siguiente, hagan lo mismo. Amén. En eso debes enfocarte. Amén. Haz tú lo que tú tienes que hacer y Dios va a tocar su corazón. Amén. Nosotros como padres tenemos que hacer lo que nos manda el Señor. Amén. Y Él va a tocar su corazón. Amén. Él va a obrar. El nuevo nacimiento pues no es obra humana. El nuevo nacimiento es de Dios. Amén. Es a través del Espíritu Santo y a través de la palabra del Señor. Amén. Entonces Dios le pide a los padres que alimenten, preparen y disciplinen a sus hijos hoy. Y luego que se levanten al día siguiente, hagan lo mismo. Dios nos llama a tratar cada día uno a uno, hermano. Y Dios nos capacitará para afrontar lo que nos depare el día. Eso es lo verdadero. Amén. No estar haciendo conjeturas acerca del futuro. ¿Qué pasará en el futuro con mi hijo? Trabaja con tu hijo hoy. Amén. Para que tenga un buen futuro. Amén. Dios va a orar. También puede leer esto en Deuteronomio 6, versos 6 al 9. Y vamos a entrar también a otro temor que habíamos visto, la soltería. Amén. La soltería. Bueno, muchos jóvenes pues tienen ese temor, ¿no? Ese miedo. A veces personas ya adultas, ¿no? Tienen ese temor a la soltería. Dios no les pide pues a los adultos solteros que estén mirando hacia el futuro, imaginándose que estarán solteros toda la vida. Eso no está en la palabra del Señor, ¿no? Estén mirando imaginándose su futuro. Van a estar solteros toda la vida, no está en la palabra. Tiene que mirar su condición real de hoy, que es soltero. Amén. Un misionero que esperaba la voluntad de Dios respecto al matrimonio escribió a su futura esposa: que nuestro anhelo no haga morir el apetito de nuestro vivir. Amén. Y esto muchas veces los solteros tienen que aplicarlo, ¿no? Que nuestro anhelo de casarse, no haga morir el apetito de nuestro vivir, del vivir de hoy, ¿no? Eso que el anhelo de repente de casarse, como es normal, ¿no? No esté pues trayendo tristeza en el día de hoy,
te esté robando el gozo, la paz, ¿no? El de servir al Señor. No permitas eso, ¿no? También viene el preocuparse por la soltería a causa de la viudez, ¿no? Aunque la viudez es una posibilidad, Dios no quiere que una persona casada pues arruine el gozo de hoy con su cónyuge al entretenerse pensando en la muerte, ¿no? Tiene que vivir el día de hoy, ¿no? Está pensando si mi cónyuge se muere, ¿no? ¿Qué será de mí? ¿No? Y ya está poniéndose triste. No sabe el futuro y ya está imaginándose y encima entristeciéndose. Y ya el enemigo le robó el gozo. Por lo tanto, la voluntad de Dios nos está haciendo. Esto no debe ser en una persona que es soltera, ¿no? Que es casada, ¿no? Y está pensando en eso. Dios no quiere que una persona casada arruine el gozo de hoy con su cónyuge al entretenerse pensando en la muerte. No es de Dios eso, ¿no? Él no quiere eso. Amén. Que le roba el gozo. Más bien quiere que los matrimonios estén con gozo en sus corazones. Amén. Que sean de luz para otros matrimonios. Amén. Luz para este mundo. Que el matrimonio sí funciona y que hay paz, gozo y amor en sus vidas. Amén. Esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué preocuparnos? Dice, ¿no? Dios siempre ha sido y siempre será suficiente, ¿no? Así sea soltero, Dios ha sido y siempre será suficiente. Dios es suficiente. Amén. Dios es suficiente. ¿Para qué estás preocupándote? Amén. Me casaré. ¿Cuándo me casaré? Dios hará en su tiempo, hermano, hermana. Dios tendrá en su tiempo, traerá al hombre adecuado, la mujer adecuada para ti. Lo que sí te pide es que busques primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido. Amén. Dios hará lo que tú no puedes hacer. Amén. Y esto es malo, hermano, porque a veces nosotros pues, no, he visto personas que tienen ese temor y ceden a ese temor y agarran lo que viene, hermano, ¿no? Y después están sufriendo en el matrimonio. Después están con lágrimas, llorando, pobre ovejita triste, ¿no? Porque chapó a alguien que no era la voluntad del Señor. Amén. ¿No? Como dicen, no tenían temor a que el tren se le pasara. Espere, como le dije una vez, que se pase el tren, pues que se pase ese tren. Si no es para ti, que se pase. Amén. Dios de repente tiene un jet para ti. Amén, gloria a Dios. 1 Corintios 7, 8 y 9, vamos a ver lo que Pablo dice. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, ¿no? Se recomienda a Pablo, ¿no? Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Amén. Pero él recomendaba que quedarse como yo. O sea, ahí dice que se casen, ¿no? Si no tiene el don de continencia, cásense. Pero no dice pues, que estén afanados, hermano. Que estén preocupados, ¿no? Buscando ahí. Y a veces en su afán, en sus cosas de hacer las cosas pues a su manera, hierran y chapan pues, ¿no? Algo que no está en la voluntad de Dios. El verso 27 de 1 Corintios 7 dice: ¿estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Amén. Está bien claro. No estés afanado, no estés preocupado ahí por casarte. Está buscando ahí. Muchas veces no hierra, porque no lo hacen, ¿no? Buscando primeramente a Dios, sino le dan rienda suelta a su carne y en su desesperación y a su temor. Otra causa, ¿no? Otra causa de temor era el envejecimiento, enfermedad y sufrimiento. Dios también ofrece su presencia, hermano, y provisión a aquellos que temen a la ancianidad con su promesa. Nosotros ahí en la iglesia somos ya personas adultas, ¿no? Y vamos a llegar a la tercera edad. Y a veces ya se están pensando, hermano, en mi vejez. ¿Qué será de mí cuando esté viejito, viejita? ¿No? Los hijos se casan, buscan su casa y aparte, o estar solo, o estar sola, ¿no? ¿Qué será de mí? Y comienza a entrar un temor, un miedo,
Pero tenemos una promesa de Dios, por eso que es muy importante la palabra de Dios en nuestras vidas, hermano. Cambia totalmente, cambia todo lo verdadero. Cuando pensamos en todo lo que es verdadero, todo lo que es la palabra del Señor, cambia nuestra mente y cambia nuestra actitud, cambia nuestro accionar en la vida. Isaías 46:4 dice, y hasta la vejez yo mismo, está hablando el Señor, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Es una promesa a las personas ya ancianas. Amén. Que el Señor va a tener cuidado. Eso es verdadero. Amén. Esa palabra es verdadera. Amén. Es una promesa de Dios. Dios se va a ocupar de ti y de mí en nuestros últimos años, hermano. Cuando entremos a la vejez, Dios se va a ocupar de ti y de mí. Amén. No nos va a dejar solo. Ahí en las canas, ahí va a estar Él. Entonces, soportaré, dice. Porque a veces cuando se pone uno viejito, hermanos, no sé si han notado a veces en los viejitos, ¿no? Como que se engríen. Y a veces hay que tener mucha paciencia para tratar a los viejitos, ¿no? Llega una etapa de su vida porque tienes que verdaderamente tener paciencia. Y ahí está la promesa del Señor. Yo soportaré y guardaré. Amén. Es algo verdadero. Dios tampoco quiere que temamos, hermanos, por posibles enfermedades y sufrimientos, anulando la realidad de nuestra salud y utilidad, hermano. No, a veces estamos pensando, pues, ¿no?, en eso, en los sufrimientos, ¿no? Y si me viene una tribulación, ¿no? Y si me viene una enfermedad, un problemón. Estamos pensando así. Pero si atravesamos momentos difíciles, Dios estará con nosotros todo el tiempo y hallaremos su fortaleza. Amén. Que dijo Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí en el sufrimiento, ahí en la enfermedad, Dios te va a fortalecer. Amén. Dios te va a fortalecer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te va a fortalecer para que pases esos momentos, ¿no? El Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré, no mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, hay promesa de Dios. A veces creemos que cuando nos enfermamos, pues ya el Señor nos dejó. Como que el Señor nos comienza a jalar la oreja diciendo, oye, por falta de fe estás así enfermo. Hermano, esas tonterías, ¿no? A veces uno se encuentra con predicadores de ese calibre, ¿no? De ese tipo, ¿no? Que hablan así, ¿no? Yo me acuerdo una vez en mi experiencia como pastor, ¿no? Hay un predicador que, ¿no? Un domingo, por así, predicó, pues, ¿no?, de la enfermedad, que ustedes están enfermos porque no tienen fe, ¿no? Se enferman porque no tienen fe, ¿no? Y no se agarran de las promesas del Señor. El Señor dice que acá no te caerá nada, ninguna enfermedad. Comenzó a hablar al siguiente culto, hermano, ¿no? Justo en ese tiempo había esa enfermedad, la conjuntivitis. Y justo al siguiente culto viene con sus lentes oscuros, porque le había dado, ¿qué cosa? Conjuntivitis. Tanto predicar de la fe, el Señor le cayó la boca, pero hermano, no puede ser así, ¿no? Vamos a veces pasar así, pero hermano, vamos a pasar, vivimos en un mundo de pecado, un mundo contaminado. Miren lo que está haciendo el hombre con todo el ambiente del mundo. Está destruyendo bombas químicas por aquí, por allá, el viento lo lleva para aquí, para allá, toda esta pandemia que ha habido. Estamos viviendo un mundo malo y perverso. El Señor sabe que vamos a pasar momentos difíciles en nuestra vida, de enfermedad, de tribulación. La crisis económica que se está ocurriendo a nivel mundial. ¿Crees que no hay hermanos que están sufriendo esa crisis económica? Que le han despedido del trabajo, que sus negocios han venido abajo. Pero por eso el Señor no va a estar con ellos. El Señor los ama y está con ellos. Amén, hermano. El Señor siempre está con nosotros. La palabra del Señor nos dice y nos da la fortaleza para pasarlo. Por eso dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. A no tirar la toalla, a seguir teniendo fe, confianza en el Señor. Amén. A seguir alabando su nombre, adorándolo. Amén. Sirviéndole al Señor. La sexta causa que tenía la razón para tener miedo era la muerte. La muerte es la realidad final para todos, hermano. Todo ser viviente, todo ser humano. Pero es también la victoria definitiva de los cristianos. La muerte para los cristianos es una victoria definitiva. ¿Por qué?
porque estamos en la presencia del Señor, llegamos, amén, llegamos a estar con el Señor. No es para tener miedo. Temer la muerte puede impedir que llevemos una vida plena y productiva hoy. Estar pensando, ¿no?, en la muerte. Y esto nos quita, pues, ¿no?, el tener una vida plena y productiva hoy. ¿Para qué hacer esto si ya me voy a morir? ¿No? ¿Para qué el otro? ¿No? Y no es productivo. 2 Corintios 5:8 dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Amén. Eso es lo que dice Pablo. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Lo que está diciendo, pues, cuando uno está ausente del cuerpo, o sea, ya falleciste o no, partiste, dice, vas a estar presentes en el Señor, al Señor, ¿no? Presentes ahí con el Señor. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Si ya tú ya falleciste, ya, ¿no?, tu alma y tu espíritu dejó tu cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que está, entonces, qué es lo que está ocurriendo? Es que ya estás presente con el Señor. Amén. Eso es lo que está diciendo Pablo. La muerte no nos puede retener, hermanos. Tanto cuco nos han metido, ¿no?, por las películas, ¿no?, por los medios de comunicación, ¿no? Y pensamos, pues, la muerte ahí como una calavera, ¿no?, vestido como un monje con su hoz, ¿no?, y buscándonos, ¿no?, y atrapándonos. La muerte no puede, no tiene derecho ya. Cristo lo venció en la cruz. Amén. Él resucitó. Y así como Él ha resucitado, nosotros también resucitaremos. Amén. Si es que no viene pronto, si es que no viene antes, hermano. Y llega el arrebatamiento y nos vamos con el Señor. Amén. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pero dice, también podemos someter este miedo con la promesa que estará con nosotros a través, ¿no?, del Salmo 23:4, como hemos leído, valle de sombra de muerte, ¿no? El Señor va a estar contigo en esos momentos. Hay momentos que a veces nos agarra la enfermedad, pues, ¿no? Agarra personas a enfermedad y está en un proceso hasta que llegue su muerte. Todos esos días, todos esos minutos, todos esos segundos antes de partir, ¿no?, de esta tierra, el Señor está con ellos. Parte y el Señor ahí ya los tiene, ¿no?, en el cielo. Pasan de la tierra al cielo, a la presencia de Dios. Amén, gloria al Señor. Todo eso es verdadero, todo eso es verdadero. ¿Qué te dice Filipenses 4:8? Que pienses todo lo que es verdadero. Hermanos, ya estarán practicando esto, ¿no? Llevamos 3 domingos con esto, ¿no? Y vamos viendo diferentes puntos, pero estamos viendo este versículo que ya usted debe pensar, pues, ¿no?, en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Estará practicando. Amén. ¿No? Estará practicándolo, ¿ya? Amén. Obedezca la palabra del Señor. Amén. Vamos a ver algunos nadas, ¿no? Vamos a ver algunos nada. A ver, algunos nada. Cuando decimos creer las promesas de la Biblia, que Dios va a supervisar cada acontecimiento futuro, experimentamos paz en vez de preocupación, ¿no? Cuando decidimos, hermano, creer las promesas de la Biblia, que Dios va a supervisar cada acontecimiento futuro, experimentamos paz en vez de preocupación. Por lo tanto, ¿no?, nada te sucederá que Dios ya no lo sepa. Nada te sucederá que Dios ya no lo sepa. Salmo 139, verso 1 al 4, dice así: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Me has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Amén. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. O sea, el Señor conoce. Amén. Nada te sucederá que Dios ya no lo sepa. Dios ya sabe. Él ha preparado las obras de antemano, buenas obras, para que nosotros anduviésemos por ellas, por esas buenas obras de antemano, hermano, dice. Y antes que nosotros estuvimos en el mundo, ya lo tenía planeado. O sea, nada le va a suceder al creyente que Dios ya no lo sepa. Confía. Amén. Él tiene pensamientos de bien y no de mal acerca de nosotros. Amén. Nada te sucederá que sea un error.
Amén. Nada, ¿no? De repente algo difícil, de repente una tribulación, o de repente un momento feo, pues no te sucederá, nada te sucederá que sea un error. Un ejemplo puede ser pues lo de Jesús. Cuando Jesús fue trasladado a través del Espíritu Santo, dice que lo llevó al desierto, ¿no? Y fue tentado en el desierto, ahí lo llevó al desierto y ahí fue tentado por el enemigo. Esto fue un error. Le sucedió a Jesucristo esto por un error, ¿no? Dice que fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado. Vamos a ser probados, vamos a ser tentados, hermano, ¿no? Por el diablo. No es un error. ¿Cómo salió Jesucristo de ahí? Victorioso, amén, lleno del Espíritu Santo. Comenzó a partir de ahí a hacer milagros, amén. Su primera señal fue en las bodas de Caná, amén. Entonces no hay nada que sea un error. Lo que le pasó a José también, a José de la Biblia, llegó a ser hasta el segundo de Faraón. Y todo esto también sucedió y lo llevó para bien el Señor, para que su pueblo, para que el linaje de Abraham no muriera en la hambruna. Amén. Dios suplió sus necesidades. O sea, nada pues nos va a suceder que sea un error, a menos que tú andes en la carne. Eso sí te hago hincapié. Si andas en la carne vas a meter la pata y vas a tener consecuencias. Pero si tú andas en comunión con Dios, ¿no?, de la mano con Dios, así vengan momentos, se levanten tempestades, hermano, tú vas a estar seguro, porque Dios está contigo. Amén. Está ahí. Amén. El Señor no te dejará. Amén. No va a ser un error lo que te está ocurriendo. Amén. Cuando son cosas externas, ¿no?, que nos suceden, ¿no?, que no tenemos control de eso, hermanos, no es un error que nos esté sucediendo. Está Dios. Amén. Dios permitió la tempestad ahí cuando estaban pasando los discípulos, amén, por el mar. Sí, Dios lo permitió. Amén. Tenía una razón para que los discípulos pues ejercieran fe, pero no ejercieron fe. Ustedes saben ya la historia. Buscaron a Jesús que estaba durmiendo. Jesús sí estaba confiado en el Señor, no confiado en su Padre. Él sabía que estaba ahí en esa barca y esa barca no se iba a hundir, por eso que estaba durmiendo, dice la Escritura. Amén. Pero ellos se desesperaron, tuvieron miedo. No confiaron ya en la palabra del Señor que les había dicho, ¿no?, que vamos a ir a cruzar a la otra orilla. Y en eso se levanta la tempestad y fueron probados. Total que no pasaron la prueba, pero no era un error, ¿no? Ellos no tenían pues facultad de esas cosas externas. Pero cuando nosotros no hacemos sabiendo que eso está incorrecto, lo hacemos, ahí sí tiembla, hermano, ¿no?, porque se va a vivir las consecuencias. Nada te sucederá que no puedas afrontar con el poder y la gracia de Dios. Nada. Amén. En 2 Corintios 12, del 9 al 10 está: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Entonces, no hay nada, hermano, que no podamos afrontar con el poder y la gracia de Dios. El poder y la gracia de Dios van a estar ahí presentes para nosotros poder afrontar los momentos difíciles. Nada te sucederá que no sea finalmente usado por Dios para algún buen propósito en tu vida. Romanos 8:28. Amén. Y sabemos que los que aman a Dios, amén. Este es un versículo un poquito especial porque dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No dice, y sabemos que a los que creen en Dios, ¿no? Dice, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. ¿Nosotros amamos a Dios solamente de palabra o de hecho? ¿Nosotros amamos a Dios? No, de hecho, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Amén. Así debemos amar al Señor. Y si amamos así al Señor, dice que todo lo que va a suceder finalmente va a ser usado, ¿no?, para un buen propósito en nuestra vida. Nada te sucederá sin la presencia de Dios. Dios siempre va a estar presente. Amén. Dios siempre va a estar presente. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, dice.
Amén. Siempre va a estar la presencia de Dios con nosotros. Amén. Siempre. Ahí va a estar el Señor mirándonos. Amén. Ahorita mismo los ojos del Señor están sobre usted y sobre mí. Proverbios 15:3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Amén. Nadie se escapa de los ojos de Dios. Siempre están mirando. Amén. A los malos y a los buenos. Amén. Siempre vamos a estar en su presencia. Nada nos faltará. Salmo 23:1, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Actúe como una oveja delante del Señor. Amén. La oveja es mansa, es humilde, ¿no? La ovejita, pues, ¿no? Su pastor lo llama, la ovejita ahí viene. Y hay una promesa: nada me faltará. Amén. Nada te separará nunca del amor de Dios. Romanos 8, verso 38 al 39. Nada, dice, nada te separará del amor de Dios. Por lo cual estoy seguro, Romanos 8, 38 y 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni lo presente, ni lo porvenir, o sea, ni el futuro, nada nos podrá separar del amor de Dios. Amén. Dios lo ama. Y esas verdades, hermanos, deben estar en nuestra mente. Debe estar en nuestra mente, hermanos. Recuerda que el futuro no es real. El futuro existe solo en la imaginación. Cuando nosotros comenzamos ahí a alucinar el futuro, está en la imaginación. Entonces, pero cuando llegue el futuro, tú lo vas a afrontar. Amén. Y por la gracia de Dios, tú puedes hacerlo. Por la gracia del Señor, nosotros podemos afrontar eso. Cuando llegue el momento. Amén. No esté preocupado. Si llega, no vas a estar solo. Vas a tener la gracia, el poder de Dios para superarlo. Amén. Vas a tener, ¿no?, su presencia. Vas a tener su misericordia, su gracia, su bondad, su amor, su paz, su gozo. Amén. Cuando llegue ese momento. ¿Haz planes para el futuro? Sí, es bueno hacer planes para el futuro, hermano. Y establécete metas. Pero también, eso no lo olvides, pero también asegúrate de dejarlos en las manos de Dios. Amén. Esos planes, esas metas que tú te pones, hermanos, debes dejarlo en las manos de Dios. Amén. Debes pedir, ¿no?, al Señor que te ilumine y que esos planes, esas metas sean de acuerdo a su voluntad. Amén. De acuerdo a su voluntad. Usa tu energía entonces para acercarte a Dios en el presente y adiestra tu mente y afronta las cosas presentes con todo lo verdadero. Amén. Ahora mismo. Amén. Ahora mismo. Vamos a orar dándole gracias al Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. En el nombre de Jesús te agradecemos. Oh Padre Celestial, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a memorizarlo, a meditarlo y a ejecutarlo, Padre. En el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén, amén y amén. Dios lo bendiga, amados hermanos. Dios lo bendiga, Iglesia Cristiana Caminando con Jesús. Amén. Bendiciones.